está el método. Buenos días, mis amigos. Iba a salir a trabajar, pero la lluvia no me deja salir. Llevo ya como 2 horas o 3 horas tratando de... Sí, como 3 horas ya tratando de salir para trabajar, pero hay un aguacero torrencial afuera y no puedo. Dije, bueno, voy a hacer una directa aquí, voy a conversar con mis amigos. Ya otras veces hice algunos directos por Facebook, como ahora, pero lo hice en la computadora y en la computadora quisieron algunos hermanos entrar y no tenía la opción de invitar. Déjame ver, aquí tampoco la veo. Yo creo que eso a mí me lo están quitando. No lo veo ahí tampoco, así que si alguno lo ve, bueno, aquí sí tiene una opción de agregar algo, no sé lo que es. Pero bien, saludo mesa. El asunto es el siguiente. Yo estaba viendo algunos escritos por ahí de alguna persona, principalmente una muchacha de la zona de Buenaventura, en Holguín, que se llama Welsis, que no recuerdo el apellido ahora. Welsis Cruz, creo que. Ella se está quejando. Tengo que ponerme los pejuelos porque no puedo leer sin ellos. Tocayo, ¿cómo tú estás? Tengan buenos días. Rogelio, aquí estamos. Ella se está quejando porque como es enfermera, están prácticamente tratando de llevar a los enfermeros, a los doctores, a los médicos a hacer lo que alguien que no es médico quiere que hagan. Lo que pasa siempre en Cuba, que quien no es quiere que el que es haga lo que quiere, el quien no es quiere que digan o hagan. Siempre es así. Ya yo lo dije el otro día y como siempre estoy repitiendo las cosas, yo las repito. Barbarito, saludo mi hermano. El mismo caso de Cuba. Son capitalistas millonarios que le imponen el comunismo al pueblo, pero no viven el comunismo. Eso mismo pasa ahora con esta hermana, con esta muchacha de Buenaventura en Holguín, que personas que no son médicos, no son doctores, no son enfermeros, quieren que los médicos, los doctores y los enfermeros hagan lo que digan ellos y no lo que dice la ciencia. Prácticamente están mostrando como que quieren hacer algo o quieren lograr algún objetivo que no lo publican. El caso de Cuba es complejo, señores. Es complejo. Porque hasta ahora hemos estado tirándonos de los moños, agarrándonos por el pelo uno con el otro, fajados, uno defendiendo un lado, otro defendiendo un bando, uno defendiendo un ideal, otro defendiendo otro. Y hay que echar a un lado las ideologías. Sí, la ideología hay que echarla a un lado. Yo publiqué hace un poco un escrito ahí de que deberíamos de echar a un lado las ideologías y deberíamos de unirnos en el amor de Dios, porque el cambio en Cuba es para todos, para los comunistas, para los que no son comunistas, para todo el mundo. Es un cambio lo que necesita Cuba por el bien de los cubanos. No es otra cosa. Y qué mejor que el pueblo cubano se tire a las calles, no a protestar, no a reclamar, no a decir patria y vida, sino de rodillas en la calle, en la frente, a la puerta de su casa, a clamarle a Dios, a dar su arrepentimiento a Dios y clamarle por la libertad del pueblo cubano y por la justicia social. No se va a lograr nada mientras no busquen de Dios.
porque cuando la dictadura esa llegó al poder, llegó cometiendo un acto que el cubano que no conoce lo ve como una cosa normal, como una cosa común, como una cosa corriente. Pero lo que llegó haciendo esa dictadura a partir del 1 de enero del 59, cuando llegó al poder, fue cometiendo actos de abominación a Dios. El hombre, como ser humano, fue hecho por Dios y es la imagen y semejanza de Dios. Y cuando alguien derrama la sangre de un ser humano, está derramando la sangre de la imagen y semejanza de Dios. Eso es un acto de abominación a los ojos de Jehová, el Altísimo. Y estos señores que dominan en Cuba, cuando llegaron, ellos llegaron sedientos de sangre. Ellos llegaron haciendo juicio sumario, fusilando, desapareciendo, abriendo con bulldozer zanjas, fusilando a la gente en masa en la zanja, dejándolo caer y echándole con el bulldozer la tierra. Que hay muchos cementerios clandestinos en Cuba. Por ejemplo, para los de Santiago de Cuba está la Loma de San Juan. Eso es un cementerio ahí, de todos los hombres que fusiló Raúl Castro. Entonces, el pueblo de Cuba inició en este proceso de traición, porque fue un proceso de traición a la patria. Inició este proceso de traición a la patria derramando la sangre de los patriotas. Derramando la sangre de aquellos que reclamaban justicia, de aquellos que reclamaban la libertad. El reclamo de libertad del pueblo cubano después de la República y de esta etapa empezó en 1952, cuando Fulgencio Batista le dio el golpe de Estado a Pío Socarrá y suspendió la Constitución. Ese fatídico hecho de golpe de Estado fue el que trajo como consecuencia que Fidel Castro engañara al pueblo con la idea de la revolución para restituir aquel orden. El pueblo, como estaba deseoso de que se restituyera aquel orden, vio luz y esperanza en Fidel Castro y en sus seguidores, por supuesto. Pero el pueblo cubano nunca pensó ni nunca se imaginó que después que ellos llegaran al poder y sacaran a Batista, Fidel se iba a sentar en la misma silla de Batista, no iba a hacer ningún cambio a bien, no iba a restituir ningún orden, iba a darle continuidad al proceso de Batista y lo iba a mutar a comunismo. Después que lo mutó a comunismo, fue comunista, parasitario, viviendo de la Unión Soviética, del Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME, tanto así que en aquellos años, quienes tienen mi edad y recuerdan aquella etapa, cualquier cosa que nos daban, la libreta de escolar, los lápices, el uniforme, todo, había que agradecérselo a la revolución. Y nosotros lo creíamos. Y no era a ninguna revolución, era el CAME a quien había que ayudar, había que darle la gracia, el Consejo de Ayuda Mutua Económica de la Unión Soviética. Una vez desapareció el Consejo de Ayuda Mutua Económica de la Unión Soviética, estos señores mutaron otra vez porque ellos tienen esa facilidad, ellos tienen la facilidad de mutar, de cambiar, ellos se metamorfosean de una manera extraña. Cada vez que surge algo que lo puede sacar del poder, ellos hacen una metamorfosis y enseguida entran con otra imagen. Y esa metamorfosis la hicieron en el año 90, 89 o 90, 91, por allá, cuando se derrumbó el bloque socialista y la Unión Soviética. Ellos vieron que venía hambruna y Fidel lo predijo. Y no es que lo predijo. La gente dice que lo predijo porque antes que sucediera, ya Fidel
lo decía. Fidel lo decía porque Fidel sabía que lo que se le estaba dando al pueblo venía directo de la Unión Soviética. Y al caerse la Unión Soviética, ya sabía que tenía que sacar lo que tenía almacenado y él calculó que eso le duraría nada más que un par de meses, que un par de años. Y dijo, bueno, para tal año ya hay que apretarse los cinturones, cogerle palcho a los pantalones y surcir la ropa, porque viene un periodo de miseria, un periodo especial que hasta el nombre lo puso para confundir. Sí, para confundir. Porque a nosotros que lo vivíamos, sí lo vimos como el nombre que le pusieron, un periodo especial. Pero de especial no tenía nada, porque cuando usted mira en la comunidad internacional, ¿qué significa la palabra especial? Especial es lo máximo. Especial es lo mejor. Especial es lo bueno. Cuando una persona te dice, no, que en Cuba hay un periodo especial, el extranjero está interpretando como que en Cuba se está viviendo un periodo de vaca gorda, un periodo de abundancia. Todo el mundo quisiera tener un periodo así, pero no es así. Ellos dieron ese nombre a un periodo de hambruna y de miseria que vivió Cuba a partir del año 92, 93, 94 y todos esos años por ahí para acá, después que se derrumbó la Unión Soviética. Le llamaron periodo especial. Y ese periodo especial era, el nombre ese de especial era precisamente para eso. Para que el mundo no se enterara que había hambruna en Cuba. Estos señores que llegaron engañando al pueblo, a punto de que a los niños le hacen decir, pionero por el comunismo, seremos como el Che, pero no le dicen quién fue el Che. Eso todo el mundo lo sabe. Ellos hacen a los niños decir, pionero por el comunismo, seremos como el Che, pero no te dicen quién fue el Che. En primera, el Che nunca fue cubano. En segunda, el Che era un asesino. En tercera, el Che fue una persona que entró ilegalmente al país. En cuarta, anduvo haciendo guerra contra el gobierno del país. El gobierno del país en aquel momento era una dictadura implantada por el general Fulgencio Batista. Pero el ejército que estaba al frente del país en ese momento era el ejército de la República, que nada tiene que ver con Batista. Simple y llanamente tiene que ver con la nación. Entonces ese ejército era el que perseguía a aquellos que estaban alzados en la Sierra Maestra, entre los que estaba el Che Guevara, que era un extranjero, era un terrorista argentino que andaba haciendo fechoría, andaba asaltando unidades de policía. Yo quiero que la gente, que el cubano que no tiene los 5 dedos de frente y no piense y no analice y mira a este señor como un héroe, que me diga qué cree que le puede pasar a él si va a Argentina, se alza con un grupo armado en las montañas de Argentina, en los Andes, y empieza a tomar cuarteles y unidades militares y eso. ¿Qué quiere que haga o qué debe hacer el ejército argentino? Asimismo, es lo que sucedió con Che Guevara en Cuba. El Che Guevara nunca fue cubano, porque la constitución que se estaba... La lucha en la sierra era para restituir el orden constitucional que Batista había roto 7 años antes, 6 o 7 años antes. El 10 de marzo del 52 suspendió la constitución y la revolución se hizo para restituir aquel orden. Está bien, eso es problema de cubanos. No era solo el Che el único extranjero que había ahí entre esos grupos. Habían más, pero bueno. Esta es la persona que han sacado y que han puesto como centro de referencia para el mundo. Bien. Si la revolución estaba luchando por restituir el orden roto, entonces habría que juzgar los actos de la revolución por esa constitución que ellos quieren restituir. ¿O no? Si ellos tuvieron actos de crímenes de lesa humanidad, tú lo vas a juzgar a ellos por
por su constitución, inventada por ellos, que no es constitución de república, es constitución del Partido Comunista de Cuba, son los estatutos de ellos. ¿Tú lo vas a juzgar por eso? No, tú tienes que juzgarlo por la constitución de la república. Entonces, por la constitución de la república, que era la que ellos mismos querían restituir, no sé si esa era la idea del Che, porque el Che quería seguir haciendo guerra y haciendo cosas, y cogió su rumbo por ir para allá, para África, y después para allá, para Bolivia, donde lo atraparon por allá. Yo no sé. ¿Me entiendes? Lo que yo estoy hablando es de Cuba, yo no estoy hablando de otros países. Como muchos dicen, no, porque en África muchos niños están pasando hambre. Yo no tengo que pasar hambre porque un niño en África pase hambre. Eso que se lo resuelva su país. ¿Entienden? Ahora bien, el asunto del Che. Por la Constitución de la República de 1940, para un extranjero ser ciudadano cubano, primero tiene que ser residente 5 años. Y después de los 5 años pedir la residencia, y en el trámite y el proceso va 1 año más para ser residente. Es decir, en 6 años un extranjero se hace ciudadano, según la Constitución de 1940, se hace ciudadano cubano. Vamos a ver, vamos a analizar el Che. El Che Guevara no estuvo en la Sierra Maestra, en el cuartel Moncada, ni Camilo Cienfuegos, a pesar de que Camilo era cubano, vivía en el exterior, pero era cubano. El Che Guevara no. El Che Guevara estaba en Argentina cuando asaltaron el cuartel Moncada. Esta gente fueron presos, después fueron indultados, fueron a parar a México, y en México empezaron su preparativo, y en ese tiempo que estaban preparándose fue que el Che fue allí, como por arte de bilibililoque, vamos a decirlo así. Yo no voy a mencionar quién le dio la orden de que fuera para allí, ni yo no voy a decir nada de eso. Yo voy a analizar en este momento la cubanía del Che Guevara. Ese señor fue para allí, se unió a Fidel y su grupo, y vino en el Granma. Apunten fecha, que yo voy a apuntar. Vino en el Granma. El Granma desembarcó, según ellos, el Granma desembarcó el 2 de diciembre de 1956. Bien, el 2 de diciembre de 56 desembarcó el Granma. Al 2 de diciembre del 57 va 1 año. Y al 2 de diciembre del 58 van 2 años. Y del 2 de diciembre del 58 al 1 de enero del 59 van 2 años y casi 1 mes. Entonces, 2 años y casi 1 mes estuvo el Che Guevara en la Sierra Maestra. Triunfa la revolución, porque la revolución triunfó. Después que triunfa la revolución y se instalan en el poder, es que Fidel la traiciona. ¿Cómo? Llenando todas las vacantes del nuevo gobierno de gente comunista, y empieza a meter el comunismo sin que se den cuenta. Los primeros que saltan, el primero que salta fue Hugo el Mato, William Morgan, que era otro extranjero americano que estaba en la guerrilla de la Sierra Maestra. Y ahí empieza la cacería de brujas de Fidel contra sus propios comandantes, que no estaban de acuerdo con el rumbo que estaban tomando, porque el objetivo era restituir el orden constitucional roto por Batista. Pero como no restituyó el orden, ellos se viraron contra ellos para restituir el orden. Él empezó a llamarlo a ellos de contrarrevolucionarios, siendo que los contrarrevolucionarios eran los traidores que estaban manejando el poder. Así entró el engaño en el pueblo de Cuba, y el Che Guevara pasó a comandar la prisión de La Cabaña, donde estaba fusilando a la gente allí, y Raúl Castro en Santiago de Cuba estaba fusilando también, controlando la provincia de Santiago de Cuba. El Che en La Habana y Raúl en Santiago de Cuba. Lo que el Che radicaba en La Cabaña.
y allí fusilaba a la gente. Y Raúl no, Raúl estaba en Santiago, pero fusilaba a la gente en la loma de San Juan. Y hay video. ¿Entienden? Entonces esta gente, el Che no fue cubano nunca. Y esta gente llegaron cometiendo actos de sacrilegio, derramando sangre, con engaño, engañaron, dijeron que iban a hacer esto y no lo hicieron y lo que querían era el poder. Y cuando llegaron al poder, dijeron, ahora aquí se va a hacer lo que diga yo y se acabó. Y todo el que se oponía empezó a ser perseguido, empezó a ser detenido, fusilado, exiliado otro. Y así empezó la catástrofe que se vive hoy en Cuba. Así empezó la catástrofe que se vive hoy en Cuba. Una vez que la revolución llegó, aquellos comandantes que junto a Fidel llegaron, cuando Fidel dijo, vamos por aquí sin restituir el orden y nos quedamos en el poder, los que se opusieron son los verdaderos revolucionarios. Los que siguieron con Fidel son los enchufados. Ramiro Valdés, Juan Almeida, Raúl Castro, toda esa gente que se quedaron con Fidel son traidores como Fidel. Son traidores como Fidel. Ellos fueron los que traicionaron los ideales de la revolución, los ideales de restituir el orden constitucional. Por eso es que Cuba está hoy como está. Sin constitución. Cuba no es una república, Cuba es un partido político. Porque Cuba es el Partido Comunista de Cuba. Cuba no es la República de Cuba, no. Cuba es el Partido Comunista de Cuba. ¿Por qué? Porque es el que corta el bacalao en Cuba. El Partido Comunista de Cuba. Ahora todo el mundo grita, no, que abajo Fidel. Ya se murió Fidel, vino Raúl. Después, no, abajo Raúl. Ahora ya tumbaron Raúl, ahora está Canel. No, abajo Díaz Canel, no señor. Abajo el PCC. Abajo el Partido Comunista de Cuba. Porque es el que está cortando el bacalao, es el que pone quita y rey y sigue el mismo sistema. Cuba necesita un cambio. Cuba necesita un cambio. Y Cuba necesita sacar de raíz ese sistema. Ese sistema que solo lo maneja un grupo de gente que son capitalistas. Óiganlo bien, el país es comunista. Dicen ellos que es comunista. Pero no es comunista nada, porque si tú miras el comunismo en China, mire el comunismo en Corea del Norte, mire el comunismo en Vietnam, no es nada igual, no es nada parecido. Más bien es un comunismo capitalista. El de Cuba, más bien parece un sistema feudal. Entonces, son capitalistas, millonarios, que le imponen un sistema obsoleto de corrupción al pueblo de Cuba, donde el pueblo vive a sálvese quien pueda, y ellos disfrutan las mieles del poder. Eso tiene que acabarse en Cuba. Eso tiene que acabarse en Cuba. Pero como ellos llegaron, escuchen bien, como ellos llegaron en abominación a Dios, y el pueblo los siguió, el pueblo por mucho tiempo los aplaudió, engañado, pero los aplaudió, porque el pueblo creyó que esa era la revolución y que todo el que se oponía a lo que decía Fidel y el grupito ese eran los contrarrevolucionarios. El pueblo no entendía de que había un orden que había que seguir para que la revolución cumpliese su objetivo. Y era restituir el orden constitucional. ¿Qué tenía que haber hecho Fidel? Sencillo. Cuando llegaron al poder el 1 de enero del 59, Fidel lo que tenía que hacer era llamar a Carlos Prío Socarrá y entregarle el poder que Batista le había quitado. Prío se encargaba de lo demás. Ese era el presidente constitucional. No lo hicieron. Fidel llamó a un diputado de eso, a un abogado de Santiago de Cuba, Manuel Urrutia, y lo nombró presidente. Un puesto a dedo igual que Díaz Canel. Y ese presidente permitió que Fidel fuera primer ministro del gobierno revolucionario y Fidel mandaba más que él. Y quería hacer Fidel lo que le daba la gana. Y cuando ese presidente se opuso a que Fidel hiciera lo que le daba la gana, entonces también resultó en que el presidente también era un contrarrevolucionario, lo sacó del poder y puso un lacayo comunista como Osvaldo Dorticós ahí, que ese sí fue un comunista resentido en el poder ahí y hizo todo lo que le dio la gana a él.
Eso es lo que pasó en Cuba, un engaño. Y como el pueblo de Cuba engañadamente pensaba que esa era la revolución, que la revolución había triunfado, la revolución sí triunfó, pero según triunfó, a los pocos días Fidel la traicionó, porque no cumplió lo que decía. Planteaba que Batista había dado un golpe de Estado el 10 de marzo del 52 y había suspendido la Constitución. Planteaba restituir el orden constitucional roto por Batista y restituir al presidente constitucional en su poder, todo era lo que planteaba eso. Pero que cuando llegó al poder no lo hizo. Y como no lo hizo, se quedaron callados, no tocaron más el tema. El pueblo siguió, muchos se empezaron a unir a los grupos, pero cuando vio que estaban fusilando, nadie quería que lo fusilaran. Empezó a callarse toda aquella multitud. Unos fueron presos, otros fueron fusilados, otros fueron expulsados del país. Y así se estableció ese sistema de oprobio que tenemos allí. El pueblo inocente, que no sabe de política, aplaudía todo lo que decía Fidel pensando de que era lo mejor para el país y que era lo que estaban planteando desde el principio. No conocían nada, no habían leído ni la historia más soberana, ni habían oído hablar de nada de eso, ni le interesaba. Y en la historia mesoamericana, Fidel planteaba la restitución del orden constitucional, como también lo planteó en el manifiesto de la Sierra Maestra. ¿Eso qué es lo que trajo como consecuencia? Que el pueblo aceptara lo que Fidel impusiera. Y Fidel impuso, en este caso, esa abominación que hay ahí en el poder. ¿Cómo se lo van a quitar? Bien. Del mismo modo que el pueblo negó a Dios y le abrió los brazos a Fidel, de ese mismo modo tiene que hacer para que Cuba vuelva a su normalidad. Tiene que retirarle el apoyo a esos que se llaman revolucionarios, que no son revolucionarios, son los verdaderos contrarrevolucionarios, a esos que lo engañaron, por 4 generaciones nos han venido engañando, retirarle todo tipo de apoyo y salir para las calles, no en la casa, en las calles, y arrodillarse frente a la casa, en la calle, y pedirle perdón a Dios por aquello, y decirle a Dios, como le dijeron a Fidel, Fidel, esta es tu casa, decirle a Dios, no, Fidel, no, esta no es tu casa. Jesús, esta es tu casa. Cristo, esta es tu casa. Invocar al Altísimo y pedir que su gloria se manifieste en Cuba, para que se limpie la transgresión. Si no se hace, no van a lograr nada. No van a lograr nada y van a seguir dando vuelta en el desierto como los judíos cuando salieron de Egipto, que se metieron 40 años por la transgresión. Fíjense, por la transgresión a las leyes de Dios. Se metieron 40 años dando vuelta en el desierto. Y pasaron como 3 generaciones. O 2 generaciones. Aquellos que salieron de Egipto, los viejos que salieron de Egipto, se murieron en el desierto. Y lo que entró a la tierra prometida fue una nueva generación, una juventud como la que hay hoy en Cuba, que ya todos los viejos, aquellos que estaban allí cuando Fidel y toda esta gente llegaron con su barullo, se han muerto. Y ahora es el momento de que el pueblo busque la tierra prometida. Ya esta generación no tiene nada que ver con aquel sacrilegio. Por eso este pueblo, esta generación tiene que tirarse para la calle, no a manifestarse, no a gritar patria y vida, no a gritar libertad, a invocar al Altísimo, a arrodillarse ahí, echar rodilla en tierra y poner la frente en la tierra, humillado ante Dios, y pedirle que le suspenda el castigo impuesto a sus padres, porque ellos no tienen nada que ver.
son 62 años de dictadura comunista que no es comunista, ni es socialista, porque comunismo es vivir en comunidad. Y no tiene nada de comunidad cuando yo trato que todo el mundo viva de mí, pero a todo el mundo le cobro cuantas cosas le doy. Eso no es comunidad. Por tanto, no es comunismo. Socialismo tampoco, porque desde el momento que yo te estoy diciendo, este es un gusano porque piensa diferente a ti, ya yo no estoy queriendo que tú vivas en sociedad. Y socialismo es vivir en sociedad. Entonces, ya es hora de darse cuenta qué es lo que están viviendo en Cuba. Lo que están viviendo en Cuba es un feudalismo. Lo que hay allí es un faraón. Todo el pueblo es esclavo de ese faraón y todo el pueblo tiene que hacer lo que ellos digan. Si ustedes no hacen lo que ellos digan, ustedes son perseguidos. Incluso los mismos que lo persiguen son perseguidos también. Porque no tienen opinión propia. Simple y llanamente lo que están es cumpliendo órdenes de un panzón de arriba que es capitalista, millonario, y le impone ese sistema horrendo a ustedes. No es socialismo, ni es comunismo. Y ese partido que se llama Partido Comunista de Cuba es solo el nombre. De ahí tienen que salirse. Tienen que enfrentar el oprobio. Y ustedes quieren ganar esta batalla. Ellos tienen un ejército poderoso, como el ejército del faraón. Ustedes no tienen armas, ustedes son un pueblo desarmado. Pues como los judíos que somos, vamos a levantar el ejército de Jehová contra ellos. Jehová de los ejércitos luchará por nosotros. Y ellos no podrán. A la calle todo, de rodillas frente a la puerta de su casa. Y pidan en oración. ¿Escoger el día? Sí, todos los sábados. Sábado es el día del Señor. Es el día que según los mandamientos Dios destinó para que lo honraran. El sábado todo el pueblo de Cuba tírese a la calle de rodillas y pídale a Dios. Y ustedes verán que la libertad va a venir. ¿Por qué? Porque ustedes son un pueblo que estos señores lo engañaron, lo desarmaron para que no se pudieran defender contra las armas de ellos. Pero si usted invoca a Dios, Jehová de los ejércitos, el mismo Jehová de los ejércitos va a usar ese ejército que tienen contra ustedes, lo va a usar contra ellos. ¿Por qué? Porque donde manda capitán, no manda marinero. Y con Dios no manda ni capitán ni marinero. ¿Entiendes? Todos tienen que ir por el aro. Y ya te lo dice el nombre. Jehová de los ejércitos, incluyendo el ejército de Cuba. Es de Jehová, no es de Díaz Canel. No es del Partido Comunista de Cuba. No es de Cuba, es de Jehová. Entonces, invoquemos a Jehová para que use ese mismo ejército contra esa dictadura y acabe con aquello. Déjame leer algunos mensajes aquí. Han escrito algo aquí. Aquí no han escrito nada. Anaísa Rodríguez, bien, mi hermana, aquí estamos bien. Yo estuve preso en esa época, en el periodo especial, ya te puedes imaginar. Claro que, ¿cómo no me voy a imaginar si yo también pasé por eso? Mira, bien, el asunto es ese, no hay otro. El pueblo de Cuba le dio la espalda a Dios. ¿A ustedes no les parece extraño que todos los países del bloque socialista de Europa del Este se fueron con la Unión Soviética al infierno? ¿A usted no le parece extraño que Cuba también tenía que haber sido por ese camino? Esa dictadura que en Cuba tenía que haber sido por ese camino. ¿Por qué no se fue? No se fue porque ninguno de esos regímenes, a pesar de que eran regímenes cerrados y con una cortina de hierro igual que Cuba, ninguno llegó como llegó el régimen de Cuba, derramando sangre y desafiando a Dios. Como Cuba llegó, el régimen de Cuba llegó
desafiando a Dios y derramando sangre y ocupando el lugar de Dios en el pueblo de Cuba, entonces simple y llanamente Dios le dio la espalda. Y ese mismo ejército, que ya le digo, ese ejército no es de Díaz-Canel, no es del Partido Comunista de Cuba. Ese ejército es de Dios, porque Dios es el Señor de los ejércitos. Entonces, si ustedes, que son un pueblo desarmado, que no tienen esperanza en liberar a Cuba, porque son un pueblo desarmado y ellos tienen un ejército, así piensa el pueblo, tienen un ejército, sencilla y llanamente, revisen la Biblia y ustedes verán cuántas veces Dios usó el propio ejército que lo perseguía para liberar a su pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios se llama Jehová de los ejércitos? Porque los ejércitos hacen lo que Dios manda, no lo que mandan los hombres. Y ya le digo, es como Dios manda. Donde manda capitán no manda marinero. Y con Dios no manda ni capitán ni marinero. La Biblia está llena de grandes batallas. La batalla más famosa es la batalla de David contra Goliat. ¿Y quién dio el poder a David para derribar al gigante Goliat? Fue Dios. El pueblo de Cuba necesita buscar a Dios y escoger el día del Señor. El día del Señor no es el que dice la Iglesia Católica. Domingo. No. En ningún lado que usted busque en la Biblia aparece el domingo como el día del Señor. El día del Señor, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el Shabbat, es el sábado, el séptimo día de la semana. Porque Dios hizo la tierra y todo lo que hay en él en 6 días y el séptimo día, que es el sábado, ese día descansó. Entonces, es el día de descanso. Ese es el día que tiene el pueblo de Cuba que escoger. Un sábado. Y ese sábado, el pueblo de Cuba completo tiene que ir a las calles, a la puerta de su casa, a la calle ahí, y arrodillarse, e invocar a Dios. Pedirle que perdone al pueblo de Cuba, que ya la generación de sus padres, que fue la que puso eso allí, la que apoyó aquello, ya no está. Y que permita a Dios que Cuba vuelva a ser libre. Y Él lo va a permitir. Él lo va a permitir. Porque ya Dios lo dio como promesa. Sí. Él lo dio como promesa. Aquí la voy a buscar para decirle. Él lo dio como promesa. Y la promesa, vamos a buscarla aquí. La promesa dice así. Bien. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso está en 2 de Crónicas 7:14. ¿Entienden? Eso está en 2 de Crónicas 7:14. Y así lo van a hacer. Ya una iglesia de las asambleas de Dios en Cuba, ya lo hizo. Aquí le voy a poner la imagen para que lo vean. Y quiero que lo haga todo el pueblo de Cuba. Ahí tienen. Miren. La iglesia Asambleas de Dios. Esto es en San Miguel del Padrón. Ya ven, así tiene que hacer todo el pueblo de Cuba. Y así Cuba va a salir de ese atolladero donde está metido. Invoquen a Dios. Le deseo suerte.
y que Dios los bendiga a todos. Tengan un feliz día.